Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual, una forma diferente de aprender desde la casa. Recuerden siempre que antes de iniciar cualquier tipo de actividad con algún celular o computadora deben de lavarse las manos correctamente para así evitar el contagio del coronavirus. Hoy vamos a hablar sobre historia y geografía. Nuestro tema va a ser la formación de los estados y el mercantilismo. Nuestra capacidad nos dice que debemos describir el proceso de evolución histórica de la sociedad occidental, debemos explicar el origen de los estados nacionales, identificar el objetivo de los estados nacionales, conceptualizar el mercantilismo y distinguir los rasgos del mercantilismo. El origen de los estados nacionales. Antes del siglo XIX, el mapa del mundo era muy diferente al que nosotros conocemos. Por ejemplo, el territorio de América era parte de los reinos de España y de Portugal. En tanto, los países europeos no tenían los nombres convencionales de ahora, sino que eran identificados por reinos. Los estados nacionales se originan en la segunda mitad del siglo XIX y tras un largo proceso que incluyó guerras civiles y revoluciones sociales, se fueron gestando de lo que hoy conocemos como estados modernos. Es decir, de que todo país o nación que conocemos hoy en día tuvo su proceso de formación. En la antigüedad estaban divididos en civilizaciones, luego pasaron por reinos y actualmente son considerados países o estados modernos. En cuanto a los estados americanos, las guerras y revoluciones entre los países europeos benefició enormemente a la formación de los estados americanos. Las colonias españolas no perdieron tiempo y al ver que los reinos perdían fuerza, se aprovecharon e iniciaron su proceso de independencia. El origen de los estados nacionales en América se basa en que Estados Unidos fue el primer país en independizarse en América y por lo tanto el primero en tener una constitución. Esto hizo que el resto de los países del continente adoptaran el mismo sistema. Se considera a Estados Unidos como un modelo de independencia, porque fue el primero que logró obtener una libertad, eh, vamos a decir así, autónoma de lo que sería Inglaterra, ¿cierto? Esto trajo consigo otras revoluciones en Europa, por lo que los países o las provincias de los reinos españoles, del reino español, iniciaron sus procesos de independencia. Justamente Estados Unidos fue el primero en independizarse y en conseguir una constitución, y los países restantes se basaron en esto para poder así tener su propia constitución y su propio Estado soberano. El nacionalismo. Para Eric Hobsbawm, la nación era la nueva religión cívica de los estados. Es decir, que el hombre solo tenía como objetivo el anhelo de la formación de un estado único e independiente. Y hasta dejaba la vida en una guerra o una revolución para poder conseguirla. En cambio, para Jiddu Krishnamurti, el nacionalismo se convirtió en un proceso de aislamiento que provoca guerra, miseria y destrucción. O sea que, en otras palabras, lleva a reducir lo peor del ser humano para proteger sus ideales conservatorios nacionalistas. Estos dos sociólogos describen al nacionalismo de una manera positiva y de una manera negativa. Eric dice de que es un anhelo para el ser humano ser un país soberano e independiente, que pueda poder tener sus propias leyes, su propia sociedad y, ¿por qué no?, su propio nacionalismo. En cambio, Jiddu dice que no, que lo convierte en un proceso de aislamiento y de provocación de guerra, y da el ejemplo de lo que, por ejemplo, fue el gobierno nazi, donde es el nacionalismo al extremo, donde los alemanes decían de que su raza o su sociedad estaba por encima del resto y de esta forma debían de dominar el mundo. Dentro del nacionalismo, la educación se coloca como la principal vía de estimulación para este Estado, creando una enseñanza laica enfocada hacia el heroísmo de los próceres, con fechas patrias y sentimiento nacional. Justamente los países nacionalistas
están más asociados al socialismo y al comunismo, se basan en una educación laica y en donde todo se lo debemos a los próceres. Es gracias a ellos y por ellos que hoy estamos libres. Y es así como el pensamiento nacionalista se involucra desde la educación. Y por último, vamos a hablar sobre el mercantilismo, porque se me perdió mi diapositiva, acá está. El mercantilismo nació junto con el nacionalismo. ¿De qué se trata? Es una doctrina de pensamiento económico donde el Estado ejerce todo el control sobre la industria y el comercio. Es decir, que el Estado se encarga absolutamente de todo. Y entre sus rasgos más característicos encontramos que, por ejemplo, es la única forma de enriquecimiento del Estado mediante la compra de metales preciosos. O sea que el mercantilismo se basa en ¿qué? En comprar oro, plata y cualquier otro metal precioso que tenga un valor alto en el mercado internacional. Solo el Estado puede programar la compra de metales preciosos. Dentro del mercantilismo, la sociedad o el pueblo no tiene mucha injerencia en lo que es el comercio o la industria, sino que el Estado es el único que puede encargarse de eso. Propicia una balanza comercial constante de manera favorable. El mercantilismo permite que haya un intercambio de divisas constantemente entre un país y otro. Y la formalidad es fundamental para regular la producción y el comercio. Dentro del mercantilismo no existe la informalidad. Siempre debe ser de manera formal para que se puedan pagar los impuestos correspondientes y para luego poder invertir en el desarrollo del Estado que utiliza al mercantilismo como su principal doctrina económica. Recordemos que el mercantilismo es lo contrario a el capitalismo. Y así podemos terminar la clase del día de hoy. Vemos algunas imágenes sobre el mercantilismo, el nacionalismo. Vemos, por ejemplo, que una imagen del oro, que es el principal metal precioso en el que el mercantilismo se basa para la obtención de este. Y vemos también dos imágenes sobre el nacionalismo. Vemos, por ejemplo, la Alemania nazi fue un ejemplo de nacionalismo al extremo, al igual que la Francia del comandante francés, como vemos acá. Muy bien, entonces vamos a realizar las actividades del libro de la página 29 y 30. Vamos a explicar brevemente algunas definiciones. Vamos a analizar dos frases, las cuales están explicadas a lo largo de la presentación. Y por último vamos a hablar sobre el mercantilismo, en su concepto y sus rasgos. Y por último vamos a hacer en el portafolio, vamos a buscar los significados de la palabra burocracia, Estado-nación, liberalismo y autarquía. ¿Bien? Espero que les haya servido mucho la clase de hoy. Recuerden que si no tienen el libro, pueden hacerlo en el cuaderno sin ningún problema. Hasta la próxima.